se mantienen tangentes cuando dos engranes están embonados. Es decir, el círculo de paso del engrane A es tangente con el círculo de paso del engrane B. El de A es tangente con el de C y el de A es tangente con el círculo de paso del engrane D. Asimismo, el círculo de paso de los planetas, voy a referirme al C, pero es para los otros dos también. El círculo de paso del engrane C, por ejemplo, aquí en este diente, es tangente con el círculo de paso del engrane E, aunque el engrane E, bueno, como es interno, podemos decir el círculo de paso del engrane E está envolviendo al círculo de paso del planeta C, pero son tangentes aquí, en donde está haciéndose el contacto, digamos, total, donde nada más queda el espacio libre aquí, un pequeño juego, que es la diferencia entre el adendo y el dedendo, según lo que estudiamos antes. Ok, entonces, una vez aclarado eso, son tangentes los círculos de paso y sirven para representar a cada engrane. Para iniciar la solución de esto, tenemos que hacer dos cosas. Primero, checar que este dato de los radios estén bien. Si hay alguna inconsistencia, pues no se debe de resolver nada porque el sistema no sería posible. Y después de eso, tendríamos que pues convertir las RPM a radianes por segundo. Es velocidad angular y estamos acostumbrados a que la velocidad angular la manejamos en radianes por segundo, no en revoluciones por minuto, pero es lo mismo, ¿verdad? Para el caso viene a ser lo mismo, porque es una transformación simple, directa. Cada dato en revoluciones por minuto se multiplica por pi entre 30 y ya, ¿verdad? Es por pi entre 30 y ya está en radianes por segundo. Ya que tengamos eso, también hay que hacer un esquema para poder revisar este sistema de engranes planetarios. Un esquema que nos permita, un esquema usando los círculos de paso, los círculos de paso, que nos permita revisar con mayor precisión lo que ocurre. Y como son iguales los tres planetas, si dibujas solo uno de ellos y ahí analizas, lo que obtengas para un planeta sucede en los otros dos planetas, o sea, en los tres planetas sucede lo mismo. Les comento que estos trenes planetarios no son tan simples como los trenes simples y compuestos que ya estudiamos antes. Los trenes simples y los trenes compuestos, que la única diferencia entre los compuestos y los simples es que en los compuestos hay algún eje que tiene más de un engrane, que porta más de un engrane. Esa es la única diferencia. Pero son muy sencillos, ya vimos cómo se calcula rápidamente las revoluciones por minuto, tomando en cuenta sus números de dientes, o sus diámetros en su caso. Muy fácil, ¿verdad? Con la expresión fundamental que dice, a ver quién me la dice, la expresión básica de la cinemática de engranes, ¿quién la recuerda? N1Z1 igual a N2Z2. Perfecto, esa mera. N1Z1 igual a N2Z2, esa es la base. Y la podemos extender a cualquier par de engranes, ¿no? Así como lo dijiste, podrías haber dicho N7Z7 igual a N8Z8, ¿verdad? Ok, es extendible. Esa expresión base, pues sigue siendo válida, nada más que en esos trenes fue muy rápida la solución, muy rápida. Aquí estos trenes planetarios no son tan simples, lo repito, pero sí son más nobles, ¿cómo la ven? No son tan simples como los trenes simples, pero son más nobles que aquellos. ¿Por qué? Pues porque en los trenes simples resolvemos tan rápido que ni cuenta nos damos que pueden existir otros procedimientos. Sin embargo, aquí, en estos trenes planetarios, que no son tan simples,
pero sí son más nobles. Aquí sí podemos echar mano, eh, es más fácil aplicar los métodos ahora sí que las herramientas que ya tenemos de este mismo curso, aparte de otras pues auxiliares de cursos anteriores, de geometría, de trigonometría y de todo eso. Entonces, en este mismo curso estudiamos el método vectorial para velocidades, el método de centros instantáneos para cálculo de velocidades. Y aparte, esa relación básica de N1Z1 igual a N2Z2. O sea, que nos da oportunidad de practicar lo ya aprendido. Y en los otros era tan rápido que ni cuenta nos dimos. Por eso digo que estos son más nobles. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver el 1540. Pero primero lo vamos a hacer por el método vectorial, luego por el método de centros instantáneos y por último, donde podemos aplicar N1Z1 igual a N2Z2. ¿Ok? Entonces, prepárense, por favor. Siéntense bien, yo ya lo hice, porque van a despegar. Están en un avión y van a despegar, van a subir a las alturas. Entonces deben de tener bien sus cinturones de seguridad, bien sentados, derechitos, su respaldo, todo eso, todas las instrucciones. Y no se levanten de su asiento hasta que termine completamente el despegue y aparezca ahí la lucecita de que ya pueden levantarse. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Adelante entonces. Adelante entonces. Miren, les repito que para hacer este análisis convendría hacer el esquema entre el Sol y alguno de los planetas. Podemos indicar o no el brazo. Si no lo indicamos, lo suponemos ahí existente. O lo indicamos también. Y aunque de momento no se dibuje completo el círculo correspondiente al engrane E, sino solo una parte. Porque el Sol y el planeta B casi son verticales. O sea, este bracito está un poco inclinado hacia la izquierda, ¿no? Pero eso no representa ningún problema. Haríamos lo mismo que en la unidad 2. Cualquier dirección la podíamos llamar eje X, ¿no? Ok, entonces aquí, aunque no sea perfectamente vertical, esa dirección la podríamos llamar eje Y sin problemas. Y a la perpendicular a esa le podemos llamar eje X. También lo haríamos si tomamos en cuenta el A y el C. En el A y el C, en esta dirección, pues ejes, y nuevamente podemos decir, este podría ser el eje Y este otro perpendicular, el eje X. Igual, pues bueno, por la sugerencia de que casi es vertical, les presento un diagrama que debe ser de inicio para pues iniciar la solución. Y como ya les dije, transformar estas RPM a radianes por segundo, sobre todo si vamos a aplicar el método vectorial o el método de centros instantáneos. Entonces, vamos. Les tenía preparada la canción de Castillos en el Aire, pero llegué un poco tarde, mejor ya no. Aquí está ese diagrama que nos puede servir de ayuda. Como los engranes A y B son iguales, se trazan dos círculos iguales, tangentes o circunferencias, como lo quieras llamar. Tangentes aquí en un punto y sobre una línea que casi es vertical, como vimos en el esquema, en el dibujo del sistema. Bueno, entonces, el punto de tangencia es importante, porque son los círculos de paso.
porque sus engranes, sus dientes están embonados aquí, ¿no? Y del engrane exterior E, o engrane interno E, como le quieras llamar, porque sus dientes están por el lado de adentro. Por el lado de afuera no tiene dientes, está liso. Entonces, lo dibujamos también así, una partecita, nada más. Con eso sería suficiente. Y tangente aquí, el punto de tangencia, sobre la misma línea que une los centros del engrane A y el engrane B. Sobre esa misma línea, ahí la tangencia con el engrane E. Se deben de indicar en este esquema los datos fundamentales que proporciona el enunciado, que el engrane E está girando a 180 revoluciones por minuto a favor y que el Sol gira a 240 RPM también a favor. Además, el Sol tiene este centro, está girando alrededor de este punto. Y en realidad este punto también es el centro de todo el conjunto, el centro geométrico, el centro de todo el conjunto. También es el centro del engrane E. Es un aro, rodea todo el conjunto. Ese aro a estas 180 RPM está girando alrededor de este punto. También eso, ok. Entonces, como este punto es fijo, si es el punto alrededor del cual está girando el engrane A, estas 240 revoluciones que da cada minuto, pues lo hace alrededor de este punto. Este punto es de velocidad cero. Porque es punto de velocidad cero, para ver con lo que se manejó en la unidad 2, pues le reservamos el número 1. Decimos, este va a ser el punto número 1. El punto 2, el de contacto, el de tangencia. El punto 3, el centro del engrane B. Este punto 3, al mismo tiempo, es el punto donde uno de los brazos de la araña, que viene así y luego va para acá, así. Ok, uno de los brazos de la araña, pues ahí sirve para que se sujete el engrane B, recordando que estamos en este esquema. Esta es la araña o el soporte. Entonces me refiero a este punto donde el brazo pues porta al engrane B. Ese ha recibido el número 3. Ese es el número 3. Y el punto 4, el punto de contacto entre el engrane B y el engrane exterior E. O puedes llamarle el punto de tangencia, entre el círculo de paso del B con el círculo de paso del E. Aquí nos conviene dar números a los puntos en lugar de letras, porque pues, el enunciado se reservó las letras para indicar las piezas. A no es un punto. A es todo el engrane, así mismo B y así mismo E. Hay que ayudarse de las acotaciones correspondientes según el enunciado. Dice el enunciado que son 30 milímetros de radio. Entonces, digamos que me ayudo a mí mismo, aunque sea redundancia, me ayudo a mí mismo porque me quiero mucho y mejor pongo aquí 30 y otros 30, radio, 30 y otros 30, radio, y bueno, pues el diámetro también. Esto, aunque lo sepas, aunque estés seguro, pues ahora de tus conceptos, qué es radio y qué es diámetro, qué sencillo, ¿no? Ok, pero aún en esas condiciones, aunque dominemos esos temas, nos podemos equivocar si no lo vemos. Aquí ya, aparte de que sabemos, lo dominamos, lo estamos viendo estas distancias, y eso es importante para no cometer errores. Es recomendación, entonces, yo sí prefiero hacerlo, trabajo un poquito más, pero ya voy más seguro a la guerra. El engrane B se llama planeta, y digamos que este esquema me va a servir
también para que lo que se calcule para el engrane planeta B, pues es lo mismo que va a pasar en los otros dos planetas. El engrane Sol, pues sí es único. Sol A. A este esquema me refiero. ¿Algún comentario al respecto? Quien guste. Empezamos entonces. Transformando las 180 RPM y los 240 RPM en radianes por segundo. Y como va a ser método vectorial, esas velocidades en radianes por segundo deben expresarse en forma vectorial. Aquí está. 240 RPM por pi entre 30. 240 entre 30 resulta 8. Es 8 pi. 8 pi a favor de las manecillas. Entonces, su expresión vectorial ya debe ser W sub índice A con rayita aquí. Aquí no, aquí nada más era su magnitud y cómo gira. Bueno, pero aquí sí. Ya, digamos, entramos a un camino, a un campo donde son estrictas las reglas. Si estás manejando vectores, debes tener la expresión vectorial de cada parámetro que intervenga. Entonces aquí está. Signo menos, ¿por qué? Porque gira a favor de las manecillas. Porque el tornillo de rosca derecha, al hacerlo girar a favor de las manecillas, hace desplazar el cuerpo del tornillo hacia el lado negativo de Z. Por eso es lado negativo del eje Z. Magnitud 8pi. Si le pides enteros y decimales, es esta su expresión, pero aquí se redondeó a 4 cifras, siguen más decimales. Redondear a 4 cifras es una precisión bastante buena, sobre todo si hablamos de que son son radianes por segundo. Estamos hablando de 10 milésimas de radian por segundo. Una 10 milésima de radian, pues es una fracción muy pequeña. Sin embargo, es superior el valor exacto. El valor exacto, ahí no pierdes nada, no redondeaste nada, es todo el numerito. Entonces, es mejor preferir este. Las 180 RPM, igual por pi entre 30, resulta 6 pi. Y como es a favor, igual. Ya quedó así. Enteros y decimales, no, mejor esta. ¿Qué se pregunta? La velocidad angular del planeta B. Bueno, también del C y también del D, pero son iguales. Son iguales, entonces con que calcules una, calculaste las otras dos. Y la velocidad angular de la pieza mal llamada araña, porque nada más tiene 3 patas y las arañas tienen como 8. Entonces, bueno, la pieza mal llamada araña, el soporte, ¿a qué velocidad angular está girando? Ya me estoy ajustando a que es método vectorial, por eso en todos los parámetros le estoy poniendo la indicación de vector. Tomen notas, sáquenle foto, como gusten. Y vayan tomándolo en cuenta. Entramos de lleno al procedimiento. Bueno, la entrada es, por ejemplo, por aquí ya usando los datos, la velocidad del punto 2 en función de la velocidad del punto 1. Observen que la estructura de la expresión de velocidades relativas no ha cambiado, esa no cambia. Antes decíamos velocidad de B igual a velocidad de A más velocidad de B con respecto a A. Aquí no podemos porque las letras están reservadas para las piezas, pero con los números que les dimos a los puntos, sí se puede. Velocidad del punto 2 igual a velocidad del punto 1 más la velocidad del punto 2 con respecto a la velocidad del punto 1, con respecto a la del 1. Checamos como antes que si los subíndices se pudieran multiplicar, 1 por 2 entre 1, se elimina el 1 y te queda el 2.
qué es lo que andas buscando. Ese chequeo debes de hacerlo de manera inmediata a la escritura de esa ecuación, porque así ya, aunque tú mismo la hayas escrito, ya puedes estar seguro de que está bien escrita, de que está bien. Es fácil cometer el error de poner, por ejemplo, velocidad de 1 con respecto al 2. Si por distracción se escribió así, cuando se haga el chequeo, se descubre el error. Entonces, por eso es útil darle una revisadita. Esta expresión está, por supuesto, relacionada con la numeración que se dio. El punto 2, que es punto de contacto entre la pieza A y la pieza B, pertenece, según lo que sabemos ya, al mismo tiempo a la pieza A y a la pieza B. Dicho de otra manera, aquí no hay deslizamiento. En los engranes es rodadura. Precisamente no hay deslizamiento porque se obtienen velocidades exactas, relaciones de velocidad exactas. Entonces, la velocidad de este punto es la misma si la consideras parte del engrane A o si la consideras parte del engrane B. Es importante calcular la velocidad del punto 2, pero como el punto 2 y el punto 1 pertenecen a la misma pieza, ese es requisito para cuando usamos cálculo de velocidades vectorialmente hablando en un sistema, ¿eh? Que sean de la misma pieza. Entonces, el 2 y el 1 son parte de la... Entonces sí se puede escribir velocidad del punto 2 igual a la velocidad del punto 1 más la velocidad del punto 2 con respecto al punto 1. Ya cuando tengamos conocida la velocidad del punto 2, ahora podemos considerar ese punto 2 como parte de la pieza B. Y podríamos entonces escribir, por ejemplo, la velocidad del punto 4 con respecto a la velocidad del punto 2. O también la velocidad del punto 3 con respecto a la velocidad del punto 2. ¿Sí? Así como también la del 4 con respecto al 3. O sea, todas esas posibilidades. Nada más que sean de la misma pieza. De eso se trata. Entonces, regresando aquí, checamos que el punto 1 es 0 porque es punto fijo. Nada más te queda esto. Pero esto es omega cruz R. Ya sabemos eso de la unidad 2. Aquí está. Aquí está el omega cruz R. ¿Cuál omega de cuál pieza? Pues de la pieza que contiene tanto al punto 2 como al punto 1, que es la pieza A. Y es la posición R de 2 con respecto a 1, es la posición del punto 2 con respecto al punto 1. Posición del punto 2 con respecto al punto 1. La checamos nuevamente. Ya le estamos dando automáticamente a esta línea como eje Y. Eje Y con positivo hacia arriba. Y a una línea perpendicular a esa le llamamos eje X. Entonces, el punto 2 está 30 milímetros arriba del punto 1. Digamos que en más 30J, si este va a ser el eje Y. Entonces, más 30J. Esa es la posición del punto 2 con respecto al punto 1. Y es precisamente lo que se pone aquí, más 30J en R2 con respecto al punto 1. Y en W subíndice A, pues ya se había calculado al hacer la transformación a radianes por segundo y escribir vectorialmente. Menos 8 pi K, eso es W de la pieza A. Se hace el producto vectorial, seguimos el modelito que tenemos aquí, o si lo prefieren, pues el determinante, como ustedes lo prefieran. Con este es muy rápido. Se obtiene más 240 pi en I, porque se hace K cruz J. K cruz J es menos I, pero menos I con este menos ya se vuelve más. Ya quedó más I. Más I. 8 por 30 y se mantiene el factor pi. Ahí está. Esta expresión es la que hay que preferir porque es exacta, aunque su equivalencia es esta. 353.982 milímetros por segundo. Fíjate que esto ya representa, redondear hasta 3 cifras, ya representa una magnífica precisión, porque estamos hablando de 753 milímetros, y esta fracción de milímetros, 982 milésimas de milímetro,
por segundo, claro, pero llegar hasta milésimas de milímetro significa llegar hasta micras. Son 982 micras, realmente son distancias pequeñas. Bueno, claro, todavía hay distancias más pequeñas. Y para no perder nada, pues mejor lo dejamos así, como 240 pi. Y ya que apareció pi, pues que sea para bien, ¿no? Mantenemos el valor exacto. Ahora lo que les decía, que ya que tienes la velocidad del punto 2, a la del 4 la puedes expresar en función del 2. Pero también la del 4 la puedes poner en función de la del 1, porque aquí estás considerando que tanto el 4, el punto 4, como el punto 1 pertenecen al engrane E, por lo que dijimos que el engrane E está girando alrededor de este punto. Entonces, por esa situación, el 1 y el 4 pertenecen al engrane E. Es como si no fuera un aro, sino que lo podemos hacer como un disco hasta acá, donde está girando alrededor de este punto. Bueno, pues ese punto pertenece a este disco invisible aquí, ¿no? Pero finalmente es consideración correcta que el 1 pertenezca al engrane E, puesto que el E está girando alrededor de ese punto. Por eso podemos escribir esto. Y la velocidad del 1 es 0. Nuevamente esto es omega cruz R, omega de E, porque es el que contiene al 4 y al 1. Y R de 4 con respecto al 1. R de 4 con respecto al 1 se está sustituyendo como más 90J. Y W de E, pues es la transformación y la expresión vectorial. Checamos este 90J. Para eso nos sirvió haber acotado aquí, porque es la del 4 con respecto al 1. Entonces sería 30, otros 30 y otros 30. Son 90. El 4 está 90 milímetros arriba del 1, o sea, sobre el eje Y. Entonces, así digamos que hay más seguridad en escribir esto. Se hace el producto vectorial y se obtiene que la velocidad del punto 4 es 540 pi. Y este dato y este otro de velocidad 2 los puedes sustituir aquí. Es lo que hay que hacer, es lo que sugiere el sentido común. Si tienes esta expresión y ya conoces este término y este otro, pues sustitúyelos y ya nada más te va a quedar como incógnita esto. ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que no, profe. Ok. ¿Ya tomaron nota o foto? Ya, profe. Ok. Lo sustituyes. Esta es la velocidad del punto 4, igual a la velocidad del punto 2, más la velocidad del 4 con respecto al punto 2, que es omega cruz R. Omega de la pieza B, porque la pieza B es la que contiene al punto 4 y al punto 2. Si hay duda, lo repasamos. Es la pieza B la que contiene al 4 y al punto 2. ¿De acuerdo? Ya está checado. Por eso es la velocidad angular de la pieza B, del engrane B, en K. Escribirlo así es suponer que es positiva. Estamos suponiendo que es positiva la velocidad angular de la pieza B. Digamos que gira en contra de las manecillas. Por eso no se le puso signo aquí. No poner signo significa considerarla positiva. Es la misma consideración que hacíamos en el procedimiento utilizado en la unidad 2, el procedimiento vectorial. Cuando no conoces nada ahí, la relación o digamos la instrucción era que cuando no conozcas nada de la velocidad angular de una pieza o de la aceleración angular de una pieza, supón la positiva. Es el camino más seguro.
La supones positiva, haces todo, y si al final de cuentas te resulta positiva, es que estaba bien la suposición. Si resulta negativa, es que estaba equivocada, pero no hay nada perdido, nada más se cambia, se le pone el signo menos, se considera pues su sentido de giro a favor de las manecillas y ya, no se pierde nada. Entonces, primero la supones para poder avanzar, positiva. Entonces, este 60J es la posición del 4 con respecto al punto 2. Posición del 4 con respecto al punto 2. Es con respecto al punto 2. Entonces son 30 más 30, son 60 arriba. Es decir, el punto 4 está 60 milímetros arriba del punto 2. Y decimos arriba porque estamos midiéndolo sobre el eje Y, porque lo dibujamos en esta posición instantánea. Como está en movimiento, esto es nada más un instante dentro del movimiento, el que estamos analizando. Ya enseguida estará en otra posición, o antes estaba en otra posición. Ahorita nada más es instantánea, nos sirve para el análisis, para deducir lo que ocurre. Bueno, realizas el producto vectorial, K cruz J da menos I, 60WBI negativo. Esto lo pasas allá y al restar 540 menos 240 te resulta 300pi, 300pi positivo, pero igual a menos 60WBI. Divides todo entre I unitario para eliminarlo, y el 60 pasa a dividir al 300, entonces se obtiene ahí el 5. 5pi, negativo, ¿no? Porque era negativo este. Entonces pasó negativo, entonces te queda menos 5pi. Si nos ha resultado negativo, quiere decir que la suposición realizada aquí estaba mal, que en realidad es negativo, que no gira contra las manecillas, que lo hace a favor de las manecillas. Entonces, pero esto está en radianes por segundo. Si quieres ese mismo dato, pero en revoluciones por minuto, tendrás que multiplicar ahora por 30 entre pi. O sea, es el factor de conversión de radianes por segundo a RPMs. Al multiplicar por 30 entre pi, se elimina el pi. Y 5 por 30 da 150. Entonces, 150 revoluciones por minuto a favor de las manecillas es la respuesta A. ¿Sí? Es la respuesta del inciso A. ¿Cuál era esa pregunta? Pues dice la velocidad angular de cada engrane planetario. Se refiere a la velocidad angular del planeta B, pero es igual a la del planeta, a los otros dos planetas, el C y el D. Entonces, esta es la respuesta al inciso A. Están girando a 150 revoluciones a favor de las manecillas por minuto. Su expresión vectorial es esta. Creamos ahora la velocidad del punto 3 en función de la del 2. La del 2 es esta. Y la del 3 con respecto al 2, tienes que utilizar la velocidad angular de la pieza B, porque también es la pieza que contiene al mismo tiempo al punto 3 y al punto 2. Es la del B, que es menos 5 pi K. 30J, posición del 3 con respecto al 2, recordando que este es el punto medio del engrane y que el radio es de 30. Entonces, sobre el eje Y sería 30 arriba del 2. 30J. Aquí resuelves todo. K cruz J es menos I, pero con este menos se vuelve más, hay que sumar. 5 por 30, 150. Más 240, 390. 390 pi. Esa es la respuesta para la velocidad del punto 3. Pero la velocidad del punto 3, pues bueno, el punto 3 pertenece a la famosa araña. Y el punto 1 también, porque esa araña está girando alrededor del punto 1. Entonces, ya puedes considerar que, bueno, como son de la araña, son del brazo, pues esa velocidad va a ser igual, es la velocidad del punto 3. Va a ser igual a la velocidad del punto 1, que es 0, se elimina, más la velocidad del 3 con respecto al 1. Pero eso es un omega cruz R, que está aquí. Omega
de la araña, porque es la que contiene al 3 y al 1. No se sabe cómo es, la supones positiva. Ahora sí escribí el signo más. Aquí no lo hice, pero significa lo mismo, que se está suponiendo positiva. Aquí sí lo hice, es intrascendente. Estamos suponiendo la positiva. Y 60J porque el 3 respecto del 1, el 3 respecto del 1, ¿sí? Precisamente está 60 arriba, que serían estos 30 y estos otros 30. 60 milímetros arriba. ¿Sí? ¿Está bien escrito entonces? Se resuelve y al resolverlo y despejar, encontramos que resulta negativa. El 60 pasó a dividir acá. Ya todo era en I porque acá cruzó que resulta menos I. Entonces resulta menos lo que resulte de 390 pi entre 60. A ver, háganlo, por favor, que resulta 390 entre 60. Luego le agregamos el pi. 390 entre 60, ¿qué resulta? 6.5. 6.5, muy bien. 6.5 pi es radianes por segundo. Para transformar a RPMs hay que multiplicar por 30 entre pi. 6.5 por 30. Pues da 195, ¿verdad? Sí. Da 195. Y como era negativo, por eso decimos a favor de las manecillas. Así que esto ya es la respuesta al inciso B, que preguntaban cuál era la velocidad angular de la araña o del soporte. Entonces, pues ese soporte está girando a 195 revoluciones por minuto a favor de las manecillas. A ver, memoricen esto, por favor. Bueno, ya le sacaron foto, ya lo anotaron. Ahora les pido que lo memoricen o si ya lo anotaron, pues que lo vean. Con que los planetas giran a 150 revoluciones por minuto a favor. La araña lo hace, pero a 195 revoluciones a favor. Regresamos al esquema. Así que todo está en movimiento aquí. Nada está en reposo. El engrane E está girando a 180 revoluciones a favor. Todo es por minuto, ¿eh? 180 a favor. Este planeta, también este y este otro, están girando también a favor de las manecillas, pero a 150 revoluciones, 150 RPMs. Están girando. Y el planeta Sol gira a 240 RPMs. Este a 240, estos a 150, este a 180. Y para colmo, el soporte mal llamado araña está girando a 195 RPMs a favor de las manecillas. ¿Cómo la ven? Eso es lo que significan los resultados que acabamos de encontrar. Todo en movimiento. Revisen, por favor, paso a paso este procedimiento. Y como esto ya lo puse en materiales de clase, pues les sugiero que lo impriman y que le pongan aquí la indicación con rojo, como vieron en el esquema, en este esquema, que estoy indicando los sentidos de giro y el valor numérico. Sería bueno que lo hicieran aquí, acá, aquí y aquí, así como una flechita desde el brazo hacia acá. Bueno, es sugerencia.
Revisen todo el procedimiento y vean si tienen alguna duda. Es tiempo de indicar las dudas que tengan. Después será tarde. Ya no hay respuesta. Ahorita sí. Profe, Sí. ¿cómo calculó la velocidad de la araña? ¿Me puede volver a explicar? Velocidad de la araña. A ver, acá estamos. Sí. Bueno, en primer lugar, estamos usando esta expresión de velocidades relativas entre el punto 3 y el punto 2. Vamos a este esquema. El punto 1 es este, centro del brazo, mal llamado araña, centro de la araña, ok, este. Y este punto, o este, cualquiera, pero como usamos el engrane B, es este. Recibió el número 3, el punto 3. El punto 2 es el de contacto. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso, y con este esquema que también refuerza. El punto 1, centro del conjunto en general, centro del Sol, centro de la araña, porque la araña está girando alrededor de este punto, aunque aquí no está dibujada, pero son los brazos y gira alrededor de este punto. ¿Mm? El punto 2 de contacto, punto 3 centro de B y centro de uno de los brazos de la araña, y este es contacto entre B y E. Entonces, si usas la velocidad del 3 con respecto al punto 2 y la velocidad angular de la pieza B, puedes calcular la velocidad lineal del punto 3. ¿Sí? Esa velocidad lineal te puede servir para calcular la velocidad angular del brazo, que aquí no se dibuja, pero lo puedes suponer o lo puedes ver en el dibujo original. Bueno, es que el punto 3 y el punto 1 pertenecen al brazo. Si ya conoces la velocidad del punto 3, puedes calcular la velocidad angular de esa pieza, el brazo, la araña. ¿Cómo? Pues relacionando la velocidad del 3 con respecto al punto 1, que es precisamente lo que se hizo aquí. Mira, primero usas la del 3 con respecto al punto 2. Sustituyes lo que ya conocías antes y obtienes la velocidad del punto 3. Esto es velocidad lineal del punto 3. Si le hubiéramos puesto las unidades, mal hecho por no habérselas puesto aquí. Pero bueno, sabemos que por las unidades que se manejan, nos dieron los radios en milímetros, pues este es en milímetros por segundo, puesto que es una velocidad lineal. Sus unidades son milímetros por segundo. Digamos, lo estoy suponiendo que ya lo tenemos en mente. Bueno, ahora que ya conoces la velocidad del punto 3, precisamente procede lo que te dije hace un momento, que relacionas al punto 3 y al punto 1. Ya ni siquiera escribí la ecuación, es que ya no me alcanzaba. Mira, la hoja se me estaba terminando. Por eso dije, no, ya nada más un renglón. Ya no escribí la expresión de velocidades relativas correspondiente al punto 3 y al punto 1. Pero imagínatela, debe de decir velocidad del punto 3 igual a velocidad del punto 1 más la velocidad del 3 con respecto al punto 1. Es lo que me faltó escribir aquí. Y la velocidad del punto 1 es 0, la cancelas. Entonces la velocidad del 3 con respecto al punto 1 es un omega cruz R. Y el omega cruz R es la de la araña, pero desconocida, o sea, la supones positiva, ¿sí? Y R de 3 con respecto al punto 1. R de 3 con respecto al punto 1, lo volvemos a repasar. El 3 está 60 milímetros arriba del punto 1. Para eso sirve haber acotado aquí. Mi trabajo de hacer esto me está rindiendo frutos, porque así más rápidamente vislumbro que el 3 está 60 milímetros arriba del punto 1. Y por eso se escribió este 60. Este 390 pi es la velocidad de 3 que se acaba de calcular. O sea, en la ecuación que no escribí, pero que debes de imaginar como velocidad de 3 igual a velocidad de 1 más velocidad de 3 con respecto al punto 1, aquí se sustituyó la velocidad del 3.
La velocidad del 1 se eliminó porque vale 0. Y este término de velocidad de 3 con respecto al punto 1 es precisamente este, donde la única incógnita es la W de la araña, que es una ecuación de primer grado, no hay problema. K cruz J es el prerequisito, es menos I, sería menos 60W en I. Se elimina la I, el 60 pasa a dividir al 390, resulta 6.5 pi. ¿Sí? Y entonces ese 6.5 pi se transforma y resulta 195 RPM. Así se calculó la velocidad angular de la araña. Digamos, pido una disculpa por no haber escrito la ecuación de velocidad de 3 igual a velocidad de 1 más velocidad de 3 con respecto a 1, pero mi justificación es que ya se me estaba acabando la hoja y que si escribo 2 renglones aquí, uno iba a quedar muy cerquita del borde y a lo mejor ya ni salía en la foto. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo está tan claro como el petróleo crudo? Profe, yo tengo una duda. Hicimos los cálculos con respecto al grande A, ¿no? Pero No, ¿cómo se- no te escuché bien, perdón, a ver, otra vez. Hicimos los cálculos con respecto al engrane A. ¿Cómo saber si realmente son 180 en el engrane E? ¿Cómo saber si son realmente 180 en el engrane E? Ajá. Mira, en el engrane E no tienes que discutir nada, porque es un dato de entrada. Aquí me están diciendo que el engrane E tiene una velocidad angular de 180 RPM. Eso es sin discusión, porque te lo están diciendo. Mira, yo ya lo medí. El engrane E tiene 180 RPM. Tómalo como dato. O sea, aquí ya es, digamos, una orden. Considera que está girando a 180 RPM. No hay que discutir nada. También en ese mismo sentido está que el engrane Sol está girando a 240 RPM. ¿Alguien ya lo midió? Hay aparatos especiales para medir RPM, se llaman tacómetros, y hay de varios tipos, hasta ópticos, bueno, hay varios tipos y son muy precisos. Entonces, si ya me están diciendo que eso gira a 180 RPM y esto gira a 240 RPM, hay que tomarlos así, sin discusión, puesto que pues es un dato de entrada. Tal vez lo que quisiste decir es cómo comprobar que este está girando a 150 y que el brazo gira a 195. Si tuviéramos a la mano los aparatos para medir las RPM, podríamos aplicarlos al engrane B y al brazo y poder comprobar eso. ¿Sí? Eso sería, digamos, más propio a comprobar, puesto que no nos están dando esos datos. Pero en donde nos den los datos, pues ahora sí que te recomiendo no discutir nada, pues simplemente tomarlos así como vienen, como me los están dando. Es responsabilidad de quien está dando el dato, pues de la veracidad de esos datos, no mía. Yo nada más estoy resolviendo para encontrar a qué velocidad gira el planeta y a qué velocidad gira el brazo, ¿sí? En base a lo que me estás dando de dato. 180 RPM aquí y 240 RPM acá. ¿De acuerdo? Ese sería, digamos, el comentario. Ni el 180 ni el 240 son discutibles. Esos son datos de entrada. ¿O quisiste decir alguna otra cosa? Tal vez te malinterpreté, a ver. No, sí está bien. Pero ¿Sí? a lo que me refiero es que nomás utilizamos el dato de 240, ¿no? En los vectores, pero en el método vectorial. Que nada más utilizamos este. Utilizamos Ajá. los dos. Utilizamos ¿Sí? los dos. Mira, el de 240 lo transformamos a 8pi. Negativo en K, Ajá. para la expresión vectorial. Y el de 180 está aquí, ya transformado. Ya no te quise describir este renglón también. Este renglón ya no lo quise escribir porque es lo mismo. Nada más el 180 se multiplica por pi entre 30.
divide 180 entre 30, resulta 6 pi. 6 pi entonces es 6 pi. 6 pi. Y como es a favor, pues se tiene que poner este signo menos y el K, igual que se hizo aquí. Por eso ya no lo quise volver a escribir. Entonces, sí se está utilizando el 180 y el 240, pero ya en su forma vectorial. Se están utilizando los dos. Aquí está el de 240 RPM. Sirve para encontrar la velocidad del punto 2. Aquí está el de 180 RPM para encontrar la velocidad del punto 4. Claro que se están utilizando los dos. Con eso llegamos a la conclusión de que los planetas giran a 150 a favor y la araña gira a 195 a favor. ¿Algún otro comentario? No, profe, ya, gracias. ¿Ya está bien? Ok. Bueno, pues adelante, mis valientes. Ahora ya tienen las respuestas por el método vectorial. Vamos a ver la solución de este mismo sistema por el método de centros instantáneos, como fue el plan inicial. Para eso les anticipo que también las RPMs que nos dan de dato deben de transformarse a radianes por segundo. Igual lo que hicimos. Ya no se va a volver a repetir cómo se hace, simplemente se va a tomar que 240 RPM corresponde a 8 pi y que 180 RPM corresponde a 6 pi. El método de centros instantáneos, les recuerdo que solo usa la expresión velocidad igual a W por R, velocidad lineal igual a velocidad angular por el radio, y la usa en forma escalar, así tal cual o con el despejo, W igual a V entre R. Nada más. Eso, más el sentido común, más, en su caso, la localización de los centros instantáneos de rotación. Ese es el método de centros instantáneos de rotación. Como si no conociéramos ya los resultados. Los podemos llevar en mente, los podemos tener a la mano, pero es borrón y cuenta nueva. Esto es otro procedimiento. Bueno, es esta expresión escalar, así como está o despejada para W. Transformamos a radianes por segundo. Y de manera inmediata podemos calcular la velocidad del punto 2. Velocidad angular por el radio. El radio del punto 2 es 30, cosa que podemos comprobar en el momento que quieran. Este es el punto 2, está girando alrededor de este punto, entonces su radio es 30. Por eso, con su velocidad angular y por este radio, encontramos su velocidad. Como gira a favor de las manecillas esta pieza, su velocidad debe ser hacia la derecha. Eso es la intervención del sentido común, hacia la derecha. Ahí está plasmado. Velocidad angular por el radio, 240 pi. Esta magnitud, pero hacia la derecha. Deducido del sentido común. Igual la velocidad del punto 4. También gira alrededor del punto 1. Entonces, velocidad angular 6 pi, el 180 RPM, pero en radianes por segundo, por 90, que es el radio. Es desde el punto 1 hasta el punto 4, son los 90. Entonces, por eso es 540 pi. Como también gira a favor, pues también es hacia la derecha. Entonces, este es el inicio. De entrada ya tienes las velocidades lineales del punto 2 y del punto 4. Rápido y sencillo. Nada más que es conveniente indicar esas velocidades en un esquema. En ese esquema,
Me refiero a este. Aquí, lo que dije, que si gira a favor, la velocidad del punto 2 debe ser hacia la derecha. Y también, como el engrane gira a favor, la velocidad del punto 4 debe ser hacia la derecha. Eso hay que plasmarlo aquí en este mismo esquema. Entonces, precisamente es lo que les voy a mostrar. Aquí está. La velocidad del punto 2 hacia la derecha, o sea, perpendicular a esta línea, estrictamente hablando sería sobre el eje X, ¿sí? Ya que esta línea la estamos reservando para eje Y. Bueno, la velocidad del punto 4 también a la derecha, por eso está apuntando así, nada más que vale 540 pi y esta vale 240 pi. Se puede dibujar a mano, pero si tienes la posibilidad de dibujarlo a escala y con escuadras, es decir, que sea perfectamente perpendicular a esta línea. Tangente aquí significa perpendicular a esta línea. Con las escuadras lo puedes lograr. También esta, en el punto de tangencia y perpendicular a esta línea. Si lo dibujas a escala es mejor, pero si lo haces a mano no hay problema. Este procedimiento es analítico. El de centros instantáneos es analítico gráfico, combinación pues de analítico gráfico, así que aunque lo hagas a mano, llegas a los mismos resultados exactos, no hay problema. Aquí lo hice a escala, preferí hacerlo así, para que visualicen las dos posibilidades. Yo utilicé que cada centímetro represente 108 veces pi. Este 108 pi está en milímetros por segundo y este es en el dibujo. Así que si voy a representar 540 pi entre 108 pi resulta 5 centímetros, desde aquí hasta acá. Ya me sirve de base. Si vas a representar 240 pi, lo divides entre 108 pi y te da la longitud que debes de utilizar para dibujar ese vector. Ya a escala. A ver, háganlo para que me digan de qué longitud dibujé esto. ¿2.2? Efectivamente. 2.2. 2.2 centímetros. 2 centímetros y 2 milímetros más. Ok. Ya se dibujó a escala. El premio es grande por haberlo hecho a escala. Si unes los extremos de esos vectores con una línea recta, los unes, y esa línea recta la prolongas hasta la intersección de esta línea, estás encontrando el centro instantáneo de rotación de la pieza B. Se debería de llamar, según la notación que acostumbramos en la unidad 2, P1B, polo 1B. Punto que pertenece al mismo tiempo a la pieza 1, que es fija, digamos a la que reservamos, a lo que decimos fijo porque recibe el número 1, y a la pieza B, aunque esté fuera del cuerpo del engrane B, pertenece a la pieza B, y es el punto alrededor del cual está girando el engrane B en este instante. Ese es el concepto, no ha cambiado nada. El engrane B no gira alrededor del punto 1, no gira alrededor del punto 3, no gira alrededor del punto 2. No. El engrane B está girando alrededor de este punto para este instante del movimiento. Ese es el concepto. Entonces, ya con la expresión de velocidad igual a W por R, que es la única que se utiliza, velocidad igual a W por R, la velocidad es directamente proporcional al radio, porque esto es una constante. Si el radio es 0, la velocidad es 0. Si el radio va aumentando la velocidad, viceversa. Si el radio es grande, la velocidad lineal es grande.
Si el radio va disminuyendo, la velocidad lineal va disminuyendo. Cuando llegue a cero el radio, pues la velocidad será cero, como lo quieras decir. Entonces, como lo quieras decir, ¿no? Entonces, aumentando la velocidad. Empezamos aquí. Conforme nos vayamos subiendo sobre esta línea, los vectores velocidad en color rojo que tendrían que dibujarse del punto que estoy señalando a la línea, pues va a ir aumentando de tamaño. Ya cuando vayamos aquí ya es más grande. Representa que va aumentando la velocidad. Cuando lleguemos al 2 es de este tamaño. Cuando nos internemos en algún punto del engrane B, como donde está el rabito de la A, de la palabra planeta, ahí. Bueno, perdonen el pulso de maraquero, pero ese sería el vector, el tamaño del vector velocidad. La velocidad de este punto que se está señalando ahí en el rabito de la A, de la segunda A de planeta, sería ese. Este vector indica la magnitud, dirección y sentido. Todo va a ser perpendicular a esto. Solo tienes que medirlo y transformar según esta escala y ya tendrías cuál es la velocidad de ese punto. Y de cualquier otro punto que quieras. Cualquiera, incluyendo el 3, incluyendo cualquier otro punto intermedio, están sobre esa línea. Ese es el premio alto al que me refiero de haber dibujado a escala las velocidades. Midiendo, porque aquí ya nada más se tiene que medir, si está hecho a escala, pues mídele de aquí hasta acá. Y luego ya que tengas esa medida en centímetros, transfórmala según esta escala y ya tienes todo, ya tienes todo lo necesario. Bueno, creo que esa explicación que te di ahorita sale sobrando. Ahorita si el objetivo es determinar dónde está P1B, pero ya con números, porque aquí está indicado, ¿no? Digamos, es cualitativamente. Ya estamos diciendo que aquí se encuentra el polo 1B, el centro instantáneo de rotación del engrane B. Bueno, pero si ya quieres números, no nada más cualitativo, pues mídele de aquí a acá, mídele nada más. Y aquí lo que tienes que utilizar como referencia es qué distancia utilizaste como radio para representar 30 milímetros. De aquí a acá son 30 milímetros. Según el radio que hayas utilizado para trazar este arco y este otro, porque son iguales, ¿sí? Si esto vale 30, ¿cuánto vale de aquí a aquí? ¿O cuánto vale todo, desde aquí hasta acá? Bueno, todo el diámetro valdría 60, pero no llega a todo el diámetro. Midiéndolo y usando esa referencia, se sabe que es 48. Es 48 milímetros. Ahora sí ya tenemos números. El centro instantáneo de rotación de la pieza B se encuentra a 48 milímetros abajo del punto 2, abajo del punto de tangencia. Aquí está, 48 milímetros abajo. Estamos indicando velocidades, ya vimos pues todo lo que implica y además ya sabemos exactamente dónde está el polo 1B. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? Creo que no, profe. Bueno. Como su compañero habla y todos los demás callan, pues se supone que lo que dice su compañero es lo que están de acuerdo todos. Es lo que me conviene interpretar. Yo siempre utilizo la que más me conviene, la interpretación que más me conviene. Bueno, fíjate qué nobleza de corazón de estos sistemas. Si observas que el punto 3 es punto medio entre el punto 2 y el punto 4, y además ya vimos que la velocidad es directamente proporcional al radio, si el punto 3 es punto medio entre el punto 2 y el punto 4, y ya conoces la velocidad del 2 y la del 4, promédialas, mi cuate.
Este es un promedio simple, totalmente simple, como promediamos nuestras calificaciones. Calificación más baja más calificación más alta entre 2. 240 pi, que es la velocidad del 2, más 540 pi, que es la velocidad del 4, entre 2. Y esa es la velocidad del punto 3. Hacia la derecha, porque hacia allá está la línea de proporcionalidad. Entonces, ya, mira. Oh, qué nobleza de corazón. Sin embargo, pues hay que comprobarla con el valor de la velocidad angular de la pieza B. Ok. Puedes localizar analíticamente el centro instantáneo de rotación de la pieza B. Mira, tienes que ser observador, por eso te digo que en este procedimiento, el de centros instantáneos, no utilizas vectores, pero sí utilizas tu sentido común. Solo utilizas la V igual a WR, pero debes de utilizar tu sentido común. Entonces, tienes que observar que hay una disminución de 300 veces pi en milímetros por segundo en un recorrido de 60 milímetros. Eso lo vemos, a ver si aquí. Sí, aquí. La velocidad del punto 4, 540 pi. Bajando sobre esta línea, 30 y otros 30, 60 milímetros. Ahora la velocidad ha disminuido y ha llegado a 540 pi. De hecho, como habíamos dicho, va a ir disminuyendo hasta 0, ¿sí? Pero en un recorrido sobre esta línea de 60 milímetros, la disminución de 540 pi a 240 pi implica que ha bajado 300 veces pi, porque es lo que resta de 540 pi menos 240 pi. Son 300 pi lo que disminuye la velocidad cuando bajas 60 milímetros por esta línea. Aquí la pregunta, para resolverlo analíticamente. ¿Cuántos milímetros hay que bajar para que estos 240 pi disminuyan totalmente? O sea, que bajen 240 pi y llegue a 0. Eso es para localizar el P1B. Eso es precisamente lo que se ha plasmado en esta regla de 3. Si 300 pi se disminuyen en 60 milímetros, 240 pi en cuántos milímetros se van a disminuir. Resuelves y encuentras 48, precisamente. Compruébalo. 240 pi por 60 entre 300 pi. Que resulte 48 eso. Yo ya no mostré ese cálculo. El profe da 48. Perfecto. Entonces la interpretación es que el centro instantáneo de rotación, polo 1B, está 48 centímetros abajo del punto 2. Así que coincide con lo que se había observado con el dibujo a escala. Y ya como remate, pues entonces, si ya conoces el centro instantáneo, la velocidad angular de la pieza B es 240 pi. ¿Qué es esto? Pues la velocidad del punto 2 en el desarrollo que se lleva. Es la velocidad del punto 2, la magnitud de la velocidad del punto 2, dividido entre el radio. El radio se mide desde el punto 2 hasta el centro instantáneo, P1B. De hecho, todos los puntos del engrane B están girando alrededor de P1B. El radio va cambiando según el punto que consideres. Ahorita se está considerando el punto 2. Por eso la velocidad del punto 2 entre 48. Resulta 5 pi la velocidad angular de la pieza B. 5 pi en radianes por segundo a favor de las manecillas. Este sentido debe de deducirse por el sentido común. El sentido común aconseja que si la velocidad del punto 2 es hacia la derecha y está girando alrededor de este punto,
Pues la velocidad angular debe de ser a favor de las manecillas para que sea consistente con este sentido de la velocidad. Entonces, ahí es donde estás utilizando tu sentido común, deduciendo que esa velocidad angular es a favor de las manecillas del reloj. Y entonces ya nomás te queda la transformación directa a revoluciones por minuto, por 30 entre pi, y ahí está. Coincidencia con el resultado del método vectorial. La velocidad angular de la araña, pues es la velocidad del punto 3 entre 60. ¿Por qué entre 60? Porque la araña está girando alrededor del punto 1, no alrededor del polo 1b. El polo 1b es el punto alrededor del cual gira el engrane B, no la araña. La araña gira alrededor del punto 1, por eso es este 60. 6.5 pi, que corresponde a las mismas 195 RPM a favor. Ya terminado el método de centros instantáneos y coincidencia total con el método vectorial. Den una revisadita al método de centros instantáneos para poder avanzar hacia el tercer método. Profe, ¿podría repetir por qué la velocidad de la araña se divide entre 60? A ver, repíteme tu pregunta, por favor. La velocidad angular de B la dividí entre 48. ¿Por qué la de la araña la dividí entre 60? Sí, claro. Aquí. El engrane B. Del engrane B podemos usar cualquier punto. El punto 2, el punto 3 o el punto 4, que son los puntos de los cuales conocemos sus velocidades. Del 4, 540, del 3, hasta por promedio lo calculamos, ¿no? 390 pi. 390 pi resultó. O el punto 2, 240 pi. El que quieras, ¿eh? El que quieras. Aquí te presenté la referencia del punto 2, porque el punto 2 también pertenece al engrane B. Y el engrane B está girando alrededor de este punto. Entonces, la velocidad del punto 2, que es 240 pi, se divide entre 48, que es la distancia, es el radio correspondiente al punto 2. 240 pi entre 48, y es el cálculo que te estoy presentando aquí. Eso resulta 5 pi y equivale a 150 RPM. Pero muy bien pudimos haber usado este dato, 390 pi, que calculamos por promedio y que, digamos, está pendiente de comprobar con W. Vamos a comprobarlo primero para ya no estar en eso. W, ¿cuánto vale? 5 pi. 5 pi radianes. Ahora lo comprobamos. Si W de B vale 5 pi y el radio del punto 3 radio del punto 3 es parte del engrane B, por lo tanto gira alrededor de este punto. Checamos, 30 más otros 30, 60, más otros 18, 78, o pudimos haber hecho la suma de 30 más 48, 78 milímetros. Okay. Ese es el radio del punto 3. Así que ahora, ese radio de 78, multiplícalo por 5 pi. 5 pi es la velocidad angular. Acá. 5 pi es la velocidad angular de la pieza B. Multiplica, por favor, 5 pi por 78. ¿Qué resulta? 390 pi. 390 pi, que es precisamente el mismo valor que se encontró por promedio, ¿sí? Porque era el punto medio. Entonces, es el mismo. No hay problema. Está consistente la cosa, ¿sí? Bueno, pues ahora, fíjate que podemos comprobar este dato que calculamos con el punto 2. Ahora puedes usar el 390 pi dividido entre 78 y te va a resultar pues 5 pi, que es la velocidad angular del engrane B. Pero también podemos usar el punto 4. Si al 540 pi lo divides entre el radio 60
más 48, 108. 540 pi entre 108. ¿Qué resulta? 5 pi. 5 pi, o sea, es única. La velocidad del angular de la pieza B es un solo valor y es 5 pi. Cualquiera de los puntos de los cuales conozcas su velocidad, puedes usarlo con respecto a este punto y te va a resultar lo mismo. Entonces, así ya tienes la velocidad angular de la pieza B. Y la de la araña, porque también preguntaste de eso, ¿no? La de la araña, pues regresando a este esquema, aunque no se dibujó el brazo correspondiente de la araña, uno de los brazos viene aquí. El punto 1 y el punto 3 son de ese brazo. Así que si ya conoces la velocidad angular del punto 3, que es 390 pi, pues vas a dividirlo entre su radio. Pero como el brazo está girando alrededor de este punto, no alrededor de este, está girando alrededor de este punto. Este es el centro instantáneo de rotación del brazo y al mismo tiempo que es instantáneo también es permanente porque siempre va a estar ahí, no está girando alrededor de este punto. Bueno, entonces el radio es estos 30 más estos 30, 60. Por eso es 390 pi, que es la velocidad del 3 entre 60. Por eso. Muchas gracias. ¿Sí lo entendiste? Sí. ¿Sí? Bueno, Gracias. entonces ahí tienen los dos procedimientos. Si no disponen otra cosa, pues vamos a revisar el tercer procedimiento. Ok, estamos en este sistema. Revisando los datos, vemos que el engrane exterior a 180 RPM y el Sol a 240. Son los datos de entrada. Bueno, este tercer procedimiento toma en cuenta, pues sí, las velocidades de rotación relativas en este sistema, pero en una forma más sencilla, más directa. El método que vamos a emplear es más eficiente cuando uno de los dos datos de entrada es 0. Repito, cuando uno de los dos datos de entrada es 0, es directo el procedimiento. Pero como aquí uno es 180 y el otro es 240, ninguno de los dos es 0. Siempre te van a dar dos datos de entrada a cualquiera de estos sistemas planetarios, porque los sistemas planetarios son de 2 grados de libertad. Tienen que darte dos datos de entrada. Tómalo en cuenta. Entonces, repitiendo, como ninguno de los dos datos de entrada es 0, tenemos que hacer un pequeño paso previo, a nuestro favor, por supuesto. Del 180 y el 240 vamos a tomar de referencia el 180. El menor, para sumar, es mejor sumar que restar. Siempre trata de sumar amigos, no restar amigos. Siempre sumar. Sumar adeptos. Si eres un youtuber, sumarías, ¿cómo se llaman los que se inscriben ahí? Los que le dan manita para arriba. Suscriptores. O seguidores, ¿no? Seguidores. Suscriptores o seguidores, sí. Ok, sumar seguidores, ¿verdad? No restar. Es mejor sumar que restar. Conclusión. Entonces, por eso tomaríamos de referencia el 180 y no el 240, porque el 240 implicaría restar después. Entonces, no, 180. La estratagema previa consiste en lo siguiente. Pongan a funcionar su imaginación. Nuestra imaginación es libre. Ahí somos libres. Y ninguna ley nos va a impedir nada. ¿Okay? Entonces,
poniendo a funcionar nuestra imaginación, vamos a suponer que con todas las medidas de seguridad, con la careta, con las conexiones adecuadas, todo en seguridad, vamos a hacer soldadura eléctrica en los brazos, así que son metálicos. Le ponemos un cordón de soldadura aquí en este costado del brazo, abarcando tanto al planeta como al Sol, otro aquí en este otro costado, planeta y Sol, y otro en este costado. Además ponemos otro cordón de soldadura aquí, donde los engranes planeta embonan con el engrane exterior. Y acá. Todo ya tiene soldadura. Pueden quitarse la careta, descansar el equipo y dejar que se enfríe esto porque se calentó. Bueno, ya se enfrió. Entonces, todo el sistema lo hemos convertido en una sola pieza. Ahora que es una sola pieza, le podemos girar una vuelta completa. Y al girarle una vuelta completa, todas y cada una de las que antes eran partes aisladas, ahora son una sola pieza, están soldadas, ¿sí? Todas y cada una de las partes van a dar una vuelta. Vamos a girarlo a favor de las manecillas porque el dato de entrada es a favor de las manecillas. Aprovechando que el sistema me permite girarlo, observen lo que va a pasar. Lo giramos 90, lo giramos otros 90 y otros 90. Todas y cada una de las partes dieron una vuelta. Otra vuelta. Ahí está. Llevamos dos vueltas. Ya nada más nos faltan 178 vueltas porque deben de ser 180. ¿Sí? Entonces le damos 180 vueltas a todo esto. Cada una de las partes dio 180 vueltas. Ya terminamos esa fase. Ahora vamos a proceder a la segunda fase. Vamos a buscar que el engrane Sol dé otras 60, porque le faltan 60 para que el dato esté completo, porque debe dar 240. En un minuto, todo el análisis que se haga va a ser en un minuto. Así que aquí le faltan 60 vueltas a favor, porque solamente dio 180. Pero al engrane E ya no le falta nada. Ese ya dio las 180 completas. Antes de quitar los puntos de soldadura, entonces vamos a proceder a la segunda fase. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ya lo puedo regresar a su tamaño. Al fin, ya sabemos cómo funciona. Cuando le queramos dar otra vuelta, pues sabemos que si están soldados, pues todas las partes van a dar una vuelta más. Lo que acabo de hacer ahorita es precisamente esto, que en una primera fase giremos todo el conjunto 180 vueltas, como si fuera una sola pieza. Esta es la soldadura. Este procedimiento podemos llamarle tabulación asistida. Si quieren recordar con cariño su AutoCAD, pues tabulación asistida. Ok, es solución alternativa y ahí sí vamos a poder utilizar la relación básica que nos recordó su compañera. Entonces vamos a la segunda fase. Más rápido, más directo. Segunda fase, ¿qué te falta? Bueno, primero haces un listado horizontal de los elementos. El Sol, la araña, uno de los planetas, al fin sucede lo mismo en los otros. Y el engrane exterior, horizontalmente. Son los elementos. Y las etapas a considerar son, nuevamente, como si fuera una sola pieza. Por eso todavía no quitamos los puntos de soldadura. Luego considerar que el brazo está fijo, sumar y ajustar. Entonces, mira, es conveniente de referencia poner que en la primera fase ya se dieron 180 revoluciones, 180 vueltas cada uno de los elementos. Esto es por minuto, para no ponerle aquí RPMs, pero bueno, son RPMs ya que está por minuto. 180 cada una de las piezas, a favor. Pero al Sol le faltan 60. Al engrane exterior ya no le falta nada. Si ya no le falta nada, equivale a considerarlo fijo.
Si le faltan 60, pues tiene que dar las 60. La araña y el planeta todavía no se sabe. Entonces, como una sola pieza, o sea, todavía manteniendo la soldadura en su lugar, le das una vuelta más a favor de las manecillas, porque estas 60 son a favor las que le faltan. Entonces, todos y cada uno de los elementos darán una vuelta a favor. Ahora sí, es momento de eliminar la soldadura. Elimínala con un tris en tus dedos o calentando nuevamente los cordones, etcétera, etcétera. Ya no tienen soldadura. Ya están libres nuevamente todos y cada uno de los elementos. Pero ahora, en esta siguiente etapa, consideras que el brazo está fijo. La araña está fija. Si está fija, le pones un cerito aquí. No va a dar vuelta, ni a la derecha ni a la izquierda, ni a favor ni en contra. Pero el engrane exterior, ¿qué pasa con él? Pues aquí le diste o consideraste una vuelta a favor. Pero como debe estar fijo, tienes que darle de entrada en esta etapa una vuelta en contra, para que al considerar una a favor y una en contra resulte 0. Entonces, por eso puse en rojo estos dos valores, porque son los valores de entrada, que el brazo esté fijo y que se dé una vuelta en contra. Aquí estás utilizando la relación básica. 90 entre 30 por 1. ¿Por qué 90? Porque 30. Bueno, es que estamos haciendo uso de la relación básica. El engrane exterior va a dar una vuelta en contra. Como los dientes son por el lado de adentro, van a arrastrar hacia la izquierda a los dientes del planeta B. Y le va a imprimir, ya que el brazo está fijo, está girando alrededor de este punto, le va a imprimir una rotación contra las manecillas. Es decir, en el mismo sentido. Es por ser engrane interno. Pero, ¿cuántas vueltas va a dar el engrane B? Pues aplica la relación 90 entre 30. Radio entre radio. Que sería lo mismo que si fueran números de dientes. Si fueran 90 dientes y 30 dientes, sería lo mismo. 90 entre 30 por 1, porque es una vuelta la que da. Eso resulta 3. 3 contra las manecillas. Luego, si el brazo está fijo y tiene el mismo número de dientes o mismo radio, sería 30 entre 30 por 3, porque este da 3 vueltas. Nada más que respecto a los sentidos. Si este gira en contra, este va a girar a favor de las manecillas. Es precisamente lo que se ha escrito aquí. El planeta B da 3 en contra, porque es 90 entre 30 por 1. El Sol da 3 a favor, porque es 90 entre 30, que era esto, por 30 entre 30 por 1. Da 3 a favor. Ahora que lo tienes así, ya nada más tienes que sumar. 1 a favor más 3 a favor dan 4 a favor. Un gol a favor más 3 goles a favor resulta 4-0 a favor Pumas. Y queda eliminado el Cruz Azul. Va. Bueno. 1 a favor más 0 resulta 1. 1 a favor y 3 en contra resulta 2 en contra. 2 en contra. 1 a favor y 1 en contra resulta 0, como debería de ser. Entonces, esa es la suma. Está bien aquí en el engrane exterior. Se debe de considerar que le faltaban 0. Aquí está. Pero aquí se debe considerar que le faltan 60. Y aquí tenemos 4. Por eso se requiere un ajuste. ¿Por qué número tenemos que multiplicar al 4 para obtener 60? Pues por 15. 4 por 15, 60. Pero multiplicar a 1 por 15 exige multiplicar a todos por 15. Entonces, 1 por 15 y 2 por 15. Ya lo tienes. Ahora lo único que hace falta es sumar la primera fase con la segunda fase. 180 a favor y 60 a favor, ya son los 240 a favor. 180 a favor y 15 más a favor, 195 a favor. 180 a favor y 30 en contra, quedan 150 a favor, que es precisamente lo que te estoy poniendo aquí. Y esto es un éxito total, puesto que es
exactamente el mismo resultado obtenido por los otros dos métodos. Tanto el vectorial como el centros instantáneos reportaron esto mismo, que la araña gira a 195 a favor y que los planetas lo hacen con 150 a favor. Así o más sencillo, ¿qué quieren? Ahí está. ¿Sí? Y este también es un método poderoso, ¿eh? O sea, te puede ayudar a resolver todos los sistemas planetarios, pero este panorama que te presenté, pues te permite aplicar el vectorial, el de centros instantáneos, o este método de tabulación, o de tabulación asistida, como le llamé, como quieras. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Aplausos? Bueno, si no los hay, Yo sí, profe. entonces, sí, a ver. Para el brazo fijo, ¿podría volver a explicar ese paso? Claro. Como parte de este procedimiento, vas a considerar como etapas de este procedimiento, sobre todo cuando uno de los dos datos de entrada es 0. O sea, lo que hicimos de considerar primero la 180 sirvió para que obtengamos que uno de los datos de entrada a esta tabulación sea 0. Ese fue el objetivo. Bueno, entonces, cuando esas condiciones se cumplen, te recomienda usar como etapas para este método. Primero, como una pieza, girar todo el conjunto una vuelta en el mismo sentido de la entrada. Después una etapa de brazo fijo. Considera que el brazo fijo, aunque en realidad no lo esté, es parte del método. ¿Sí? Consideras que el brazo está fijo, por eso le pones 0 aquí. Esto se hace necesario porque como era fijo y aquí dio una vuelta a favor, debe de dar una vuelta en contra para que se cumpla la condición de que debe ser 0. Y entonces este dato en azul y este otro dato en azul se obtienen usando la relación base de los engranes. Si fuera número de dientes o diámetro en milímetros o en pulgadas, es lo mismo. Son directamente proporcionales, es lo mismo. Aquí por eso es 90 del engrane exterior entre 30 del planeta por una vuelta que da el engrane exterior. Es la relación base. Se obtienen 3. Hay que tener cuidado con la deducción de los sentidos. Como es engrane interior, es en el mismo sentido. Si fueran engranes exteriores, pues sería en sentido contrario, ¿no? Pero bueno, aquí es en el mismo sentido. Pero el planeta impulsa al Sol cuando el brazo está considerándose fijo y lo hace girar a favor de las manecillas. Con esta relación, también de la relación base, sin problemas ahí. Ya nada más sumas y ajustas. Ya que ajustaste, sumas con la primera fase y ya. Ahí está. ¿Sí respondí a lo que preguntaste o no? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, pues entonces, adelante mis valientes, ya están armados como soldados del conocimiento para cualquier problema de engranes planetarios. Les recomiendo que... ya le cerré. Bueno, les recomiendo que vuelvan a resolver este mismo problema por todos los procedimientos que ya estudiamos, pero cambiándole el dato de la velocidad angular del Sol, el dato de entrada en el enunciado original, en lugar de 240 RPM a favor de las manecillas, pónganle 240 RPM pero en contra de las manecillas. ¿Queda claro? Todo igual, menos el sentido de giro del Sol. Van a ser 240 RPM, pero en contra de las manecillas. A ver cómo se modifica todo. Eso les recomiendo como práctica. Y pues ya está en materiales de clase, entonces pueden consultar los demás problemas que les puse de referencia. Nos vemos, jóvenes, porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Que estén profe. bien. Que estén bien, Gracias. muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, muchachos.